Y atención, porque se ha conocido hace algunos minutos el dato de la pobreza en la Argentina para el primer semestre de este año, 52,9%. Esto lo recaba el INDEC a partir de los indicadores de 31 aglomerados urbanos. Gonza, contanos. Bueno, en la apertura yo decía que el gobierno veía esto con un alivio, no porque esté a favor de lo que está pasando, sino porque muchos indicadores privados les decían que iba a dar peor. Ahora, ¿cómo cerró la pobreza en 2023? Cerró en 41,7. Es decir, la suba de la pobreza en Argentina es altísima. Insisto con esto, yo no me quiero poner muy tedioso ni muy aburrido, pero en la ciencia política existe una frase que se dice la dimensión matemática de la política. Esto significa que ponemos a 10 argentinos en fila y 5 y un poco más no comen dignamente, no tienen acceso a una casa digna, no tienen acceso a la salud digna, no tienen acceso a la educación digna, no pueden elegir libremente su futuro, no tienen una vida digna. La pobreza es sinónimo de indignidad, acá y en la China. ¿Qué pasó con la pobreza a fines de 2023? Les decía, 41,7%. En ese momento estábamos hablando, escuchen bien, de 19,4 millones de personas sin tener la canasta básica total cubierta. En la indigencia, también, Caro, tenemos que hablar de un número que es tremendo. Porque cuando hablamos de indigencia, estamos hablando ya de la indignidad total. El año pasado habíamos cerrado en 12%. Bueno, vamos a seguir desglosando un poquito, si les parece, qué pasó con esto este año. A ver. El gobierno presenta esto a través del INDEC hoy, repito, con un alivio, porque muchas de las cosas que pasaron a lo largo de estos 6 meses del año hacían prever para muchos, Caro, que el impacto socioeconómico sobre la capacidad de nuestros ingresos iba a ser mucho peor. Primeros meses de inflación, ¿te acordás lo que fue diciembre? Sí. 25 puntos. Mes de enero, 20 puntos. Mes de febrero, 15 puntos. Solo en 3 meses vimos cómo el poder adquisitivo de todos nosotros se caía, te diría, casi por encima del 50%. Bueno, el dato interesante de todo esto es que hoy a la mañana el gobierno buscó una explicación política, que es echarle la culpa de estos primeros 6 meses al coletazo de las cuestiones y variables que dejó el gobierno, repetimos, macroeconómicamente nefasto de Alberto Fernández. Bueno, ¿cómo lo medimos, Caro, esto? ¿Cuál es el límite que establece la diferencia entre las responsabilidades de Alberto Fernández y Massa y las responsabilidades de Milei y su gobierno? Es muy difícil verificarlo. Lo cierto, Caro, es que el primer semestre de este año arroja un número que es tremendo. Insisto, es bueno que lo pensemos en términos matemáticos. Pongamos a 10 argentinos y argentinas en fila y más de 5 no reciben ningún tipo de tratamiento de dignidad. Gonza, enseguida vamos a buscar si hay desglose también por grupos etarios, ¿no? Porque eso muchas veces nos duele especialmente, pero lo cierto es que, como les decía, los datos de la pobreza se van recabando a partir de los datos de los distintos aglomerados urbanos. No sé si lo podemos abrir porque está el desglose en la página 9 del informe. Le digo a nuestros productores en el control para que podamos ver también cuáles son algunos de los distritos donde, bueno, por supuesto, el número general de toda la Argentina ya es crítico, pero donde la situación es aún más crítica. Bueno, enseguida vamos a estar repasando los datos, pero bueno, esta cifra sin dudas duele mucho, Muy ¿no? duro.